Ahora llegamos al concepto que yo considero más emocionante del seminario, y es el propósito supremo de la música. ¿Cuál es su propósito? Vamos a recitar de nuevo nuestro versículo lema, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Hace varios años recibí una carta de parte de una señorita. En su carta decía, Dr. Garlock, yo he sido creyente desde hace 6 años. Antes de que me convirtiera a Cristo, me juntaba con una pandilla de motociclistas, usaba drogas, bebía alcohol, escuchaba música rock 6 u 8 horas al día. Muchos jóvenes me dicen eso. Muchas horas al día. Dice, en cuanto me convertí, entendí que eso era malo. Nadie tuvo que decírmelo. En cuanto acepté a Cristo, entendí que las drogas eran malas, que el alcohol era malo y que la música rock era mala. Qué admirable que se convierte en una señorita con ese trasfondo e inmediatamente sabe que esto es malo. Conozco a muchos que todavía no les ven nada de malo. Ella lo supo de inmediato y dice, en los 6 años que tengo de convertida no he escuchado nada de música rock. Dice, no puedo. Si entro a un restaurante y lo oigo, me tortura. No lo soporto. Si lo oigo en una tienda, prefiero salir. Pero ahora, el diablo me trae esas canciones de nuevo, cantos que no he oído en años. Despierto a medianoche cantando una de esas canciones. Creo que me voy a volver loca, dice en su carta. Dirás, está exagerando. No, me escribía desde un hospital psiquiátrico. Le contesté y le dije, mira, la Biblia tiene una respuesta para ti, lo mismo que para todos. Si salieras del hospital, ven a verme. Si no sales del hospital, yo manejo los 160 kilómetros para ir a verte. Vino a verme el siguiente sábado. Era muy obvio cuando la vi entrar que estaba nerviosa, trastornada, con la mirada perdida. Y le empecé a hacer algunas preguntas. Una de las cosas que le pregunté, ¿cuántos cantos nuevos sabes? Porque ella había preguntado, ¿me puede ayudar? ¿Habrá alguna esperanza? No veo la salida. Y en nuestra plática dijo que no veía ninguna solución. Le dije, mira, la Biblia tiene la solución para todo problema. La tuya no es la excepción. Y le pregunté, ¿cuántos cantos nuevos sabes? Y dijo, ni sé lo que es un canto nuevo. Así que ese día le di algunos principios que quiero darles a ustedes hoy. El primero es el principio del reemplazo. El principio del reemplazo. Permítanme explicarles el principio. Siempre que te prives de algo, siempre reemplázalo con algo mejor. Siempre reemplázalo con algo mejor. Y quiero tomar algunos minutos aquí mismo, porque siempre que damos este seminario, algunos dicen, mire, nos ha mostrado que esta música es mala y nos ha dado estos principios y ha usado aquellas ilustraciones, ¿qué cosa podemos escuchar? ¿Qué queda? Y tendría que contestarles muy honestamente que yo reconozco que el cristianismo es el camino angosto. Es el camino estrecho. Y cada vez más angosto. Por ejemplo, ¿cuánta televisión pueden observar sin violar su conciencia? No mucho. Así que no me sorprende que el campo de la música sea tan estrecha. Me sorprende que sea tan amplia como es. Me sorprende que haya tanta música, aún secular, que nosotros como cristianos podamos escuchar. Espero que no piensen que estoy diciendo que lo único que debemos escuchar es música cristiana. Sería como decir lo único que tienes que leer es la Biblia. No, creo que debemos leer la Biblia, estudiarla, memorizarla. Creo que la razón por la que muchos tienen problemas es que no se han molestado en conocer la palabra de Dios. Pero no solo leo la Biblia. Les dije en la sesión anterior que volamos avioneta durante 17 años. Leí muchos libros sobre aviación. No me ayudaron espiritualmente, pero me ayudaron a sobrevivir para poder ser espiritual. Quería ser un buen piloto. Así que estudié muchos libros, leía constantemente y estudiaba para asegurar que estuviera actualizado y enterado de lo que había. Y esos no eran libros espirituales. Ahora, si esos libros usaran lenguaje obsceno, los tiraría también. ¿Por qué? Se aplica el mismo principio. Pero quisiera mostrarles algo de música. Han oído la mala, pero ¿qué pueden oír? Hay tanto. Incluso ni quisiera mostrarles porque van a decir, eso es muy poco, pero se podrían gastar mucho dinero en solo esto que tengo aquí. Estos son discos compactos y cómo me alegro por ellos. ¡Qué sonido! Una vez que oyes esto no quieres oír los cassettes. Te malacostumbras muy pronto. Pero quisiera tocar solo algunas muestras para que vean alguna música
que se ajusta a principios bíblicos aún en la música secular. Por ejemplo, Selecciones ha sacado varios álbumes. Este se llama Light Classical Gold. Les tocaré una pieza de estas para darles una idea del sonido. Eso se llama Día de Bodas de Tolhaugen. Por griego, música hermosísima. Una melodía perfecta, ritmo bajo la superficie, se ajusta a principios cristianos. Muy bien. Pero aquí tienen Academy by Request de Neville Mariner. Y es un álbum muy interesante. Les tocaré una pieza de aquí. Esto es de Bach. Y se llama Las ovejas apacentarán tranquilas. Oigan esta música. Observen una hermosa contramelodía frente a la melodía principal. Música que eleva. Yo creo que Bach es nacido de nuevo. Dudo respecto a muchos de los compositores, pero no de Bach. Creo que él conoció al Señor Jesucristo. Tantas de las cosas que dijo e hizo y su manera de componer música indican que era salvo. Y esa es música preciosa. Si piensas que eso es demasiado tranquilo para ti, aquí está Empire Brass. Se llama Cobre Clásico. Oigan la primera pieza de La Procesión de los Nobles. Un quinteto de cobres. ¿Será porque yo toco cobres, toco el trombón? En la Universidad Bob Jones dirigí un coro de 26 trombones. Qué deleite trabajar con ese grupo. Eso a mí me entusiasma. Si eso no te emociona, tienes descompuesto el emocionador. Pero si piensas, bueno, eso también es demasiado formal. Aquí tienen Cobres Canadienses, un disco llamado Village Band. Oigan cómo tocan el vuelo del abejorro. Eso es una tuba. Quisiera poder hacer eso en mi trombón. Y hay grabaciones de estas tan buenas que las pueden disfrutar los adolescentes. Hay tanto bueno que no es necesario irse a la basura. Hay tanto bueno. Estos son los Cantantes del Rey. ¿Han oído de los Cantantes del Rey? Este es un disco que se llama Los Campos de Trigo Blanco. Escuchen Londonderry Air. Oh, Daddy boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. Y no aprendieron a cantar así de la noche a la mañana. Yo creo que ensayaron un poco. ¡Qué hermoso sonido! Y si eso te parece muy lento, también tienen un disco para niños, en el que hay un canto llamado Humpty Dumpty. Óiganlo. Estos son unos tipos. Humpty Dumpty had a great fall. Well, all the king's singers and all the king's men couldn't put Humpty together again. They couldn't put Humpty together again. Together again, together again. They couldn't put Humpty together again. Together again, together again, together. All the king's horses and all the king's men turned around and went home again. When they told the king what they had seen, the king sat up and he called for his fiddle. Estas son puras voces. Puras voces. One, two, three.
sleepless old King Cole, a merry old soul, with a Tienen discos donde lo único que hacen es mímica. Cosas fantásticas, como para deleitar a los adolescentes. Ahora, no recomiendo todo lo que ellos hacen, ¿sí? Pero la mayor parte de su música es fantástica. Pero si te gusta la música de guitarra, Christopher Parkening es cristiano, ama al Señor, uno de los guitarristas más destacados de nuestra época. Este es Christopher Parkening con un estilo español. Oigan esto. Ese es un solo hombre tocando. Si tocan la guitarra podrán apreciar lo bueno que es. También tiene discos de himnos, muy hermosos, vale la pena conseguirlos. Segovia dijo que él es el mejor guitarrista de nuestra época, para que se den una idea. Y es cristiano, ama mucho al Señor. Si les gusta la música de guitarra, deben tener todas esas grabaciones. Los Romeros es un grupo familiar, con cosas excelentes que podrían disfrutar. Luego debemos entender que hay mucha música, por ejemplo, a veces la evitamos porque la asociamos con algo malo, pero no debemos tener miedo a la asociación. No queremos identificación, pero la asociación a veces hace que evitemos ciertas cosas. Por ejemplo, hay muchos temas de películas muy buenas. Este es un disco por Cincinnati Pops y tiene, entre otras, Victorias en el Mar. Y luego tiene también Alas de Guerra y Guerra y Recuerdos. Oigan este tema. Hermosa melodía. Yo creo que cosas de esas son excelentes para cristianos. Sano, inspirador. Pensaría uno que el mundo entendería cuando piezas como La novicia rebelde se hicieron tan populares. Eso es lo que mucha gente busca. Luego hay grabaciones de música sagrada. Quisiera recomendarles unas cuantas. Hay muchísimas que pudiera recomendar. Esto se llama Junto a aguas de reposo. Música hermosa de flauta. ¡Qué sonido tan hermoso! Eso es algo que pudieran disfrutar o si prefieren canto coral. Por ejemplo, uno de los maestros de conducción de coro de nuestra época, Robert Shaw. Roger Wagner también ha producido muchas cosas buenas, pero esta es una de sus grabaciones de música sagrada llamada Obras Maestras de Coro. Les tocaré un poco de esto. Quisiera tocar mucho, pero oigan un poco de la primera, el Aleluya de Beethoven, desde el Monte de los Olivos. ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! Usamos eso en la boda de nuestra hija Gina. Lo arreglé para trompetas. Pusimos las trompetas en la parte posterior del templo, el órgano adelante. Vaya, emocionante. Hermoso. Pero dirán, ese sonido es grande, pesado. Bueno, permítanme un ejemplo de música majestuosa, ¿sí? Tenía que meter esto de alguna manera. No tratamos de venderles nada, pero empezamos a producir música por medio de música majestuosa, porque dijimos, si les vamos a enseñar lo que se está haciendo mal, debemos producir cosas que ocupen su lugar. El principio del reemplazo. Déjenme mostrarles una grabación que se llama Canto de Adoración. Solo un canto de ahí, que se llama Yo veré al Rey. Muy diferente.
quisiera pararlo. Eso se llama canto de adoración, música hermosa, y solo hemos rascado la superficie. Pero lo que trato de decirles es que hay mucho bueno, y dices, no sé dónde encontrarlo. Hay que buscarlo como todo lo demás. Como en cualquier cosa, tienes que separar lo bueno de lo malo, pero si eres diligente, lo podrás encontrar. Y existe mucho, tanto, entre lo secular como entre lo sagrado. Así que siempre que quites algo, siempre reemplázalo con algo mejor. Esto se enseña en toda la Escritura. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Tienes que deshacerte del viejo hombre, pero no solo eso, porque si solo llegas hasta ahí, te quedas con un vacío. Y el vacío siempre introduce por el punto más débil. Así que al despojarte del viejo hombre, luego pasa al versículo 24, donde dice, y vestíos del nuevo. Cuando deseches lo viejo, reemplázalo con lo nuevo. Yo creo que el versículo clásico del Nuevo Testamento que enseña este principio, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva creación. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. Ese es el principio, desecha lo viejo. He aquí, todos son hechas nuevas. Tienes que desechar lo viejo. Supongamos que antes de venir aquí hoy, nunca habían comido más que desperdicios. Y yo les digo, miren, no deben comer esos desperdicios, es horrible. Dices, bien, no comeré más desperdicios. Pero no lo reemplazas con alimento bueno, ¿qué va a suceder? O mueres de hambre, o regresas a los desperdicios. Siempre debes reemplazar según la especie. Si bebías alcohol, tienes que reemplazarlo con un líquido bueno. Si comías basura, reemplázalo con alimento bueno. Si escuchabas música mala, reemplázalo con música buena. Siempre hay que reemplazar según la especie. Algunos dicen, basta leer la Biblia. No, lo siento. Tienes que reemplazar según la especie. Eso es lo que enseña la Escritura. Siempre reemplaza con algo mejor. Dios no llena un vaso sucio. Y cuando dice que las cosas viejas pasaron, Dios no llena un vaso sucio. Entendemos eso, ¿sí? Pero no basta lavar el vaso. Supongamos que tenemos aquí un vaso y tengo tanto así de arena y digo, pues llénalo de leche, no importa. No, claro que no. Hay que limpiar el vaso, ¿sí? Dios no llena un vaso sucio. Pero no basta lavar el vaso. Pueden lavar el vaso todo el día. Eso no te va a nutrir. Algunos tienen la idea de que el cristianismo es una serie de prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello, no fumo, no bebo, ni me junto con los que lo hacen. Y piensen que eso los hace buenos cristianos. ¿Te das cuenta de que los que están en el panteón no hacen esas cosas tampoco? Las cosas viejas pasaron, ese es el primer paso, pero no se queden ahí. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando dice todas las cosas, eso incluye la música. Y la palabra nueva no se refiere a algo que acaban de componer, no se refiere a nuevo en tiempo, se refiere a nuevo en especie. O sea que Dios quiere que tengamos sus cánticos nuevos. Pero la señorita me preguntó, ¿y cómo voy a saber lo que es un cántico nuevo? ¿Debo tener cantos nuevos? ¿Cómo los voy a conocer? Y me alegré de poderle decir lo que quiero decirles a ustedes hoy, y es que hay un principio del canto nuevo, porque siempre que Dios nos dice qué hagamos, también nos dice cómo. Y aquí dice, en el Salmo 43, puso luego en mi boca cántico nuevo. Muchas veces la gente dice, puso en mi corazón. Algunos dicen, algunos cantos dicen en mi corazón. No es crítica, pero la Escritura no dice corazón. Dice en mi boca. Así dice la Escritura. Muy interesante. El versículo 2 de ese Salmo habla de que Dios nos saca de un pozo horrible. Mi Biblia Scofield dice que las palabras pozo horrible pudiera llamarse un pozo de ruido. No hay mejor descripción de la música rock. Me sacó de ese pozo de ruido, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos y luego puso en mi boca, no solo en mi corazón, sino en mi boca un cántico nuevo. Hay una relación directa entre tu corazón y tu boca. Jesús dijo en Lucas 6, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una relación directa entre los dos.
Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Por eso hay que memorizar la escritura. Dios quiere que repitas su palabra con tu boca. La mejor manera de recibir respuesta a tu oración es recitarle a Dios sus promesas. A Dios le encanta cumplir su palabra. Hablaremos de eso más adelante. Y dice que Él ha puesto en mi boca un cántico nuevo, pero luego Dios nunca te deja en la oscuridad. Qué maravilla, ¿no? Algunos dicen, Dios me dijo lo que hiciera y no sé ni cómo. A veces los predicadores hacemos eso, les decimos lo que hagan y suponemos que sabrán cómo. Pero siempre que Dios te ordena que hagas algo, siempre busca en el contexto y te dirá cómo hacerlo. Y cuando dice que ha puesto en mi boca un cántico nuevo, luego agrega alabanza a nuestro Dios. Oigan bien esto. El cántico nuevo de Dios es un canto que le alaba a Él. Por lo que ya he dicho, creo que ustedes saben que no estoy diciendo que solo debemos tener música cristiana o cantos de alabanza. Pero creo que hemos cantado toda clase de cantos y descuidado el cántico nuevo de Dios y nos hemos perdido de lo que Dios quiere que tengamos. Porque en la Escritura, Dios subraya el hecho de que nuestra alabanza, por medio de la música, un propósito principal de la música es para alabarle a Él. Y no queremos perdernos eso. Permítanme señalarles algunos cantos en sus Biblias para ilustrar esto. Por ejemplo, el primer canto en la Biblia es Éxodo 15, donde Moisés y los hijos de Israel acaban de cruzar el Mar Rojo, están del otro lado y empiezan a cantar. ¿Recuerdan? Ese es el que dice Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Eso está en el primer canto en la Biblia. Pero al mero principio de ese canto, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico, ¿cómo? A Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová. Incluso si tienen concordancia o una de esas computadoras con la Biblia, registren la palabra cantar y revisen las referencias. Casi invariablemente la palabra cantar va seguida de a Jehová. Y vez tras vez se repite esto. Dios quiere que cantemos alabanzas a Él. Moisés y los hijos de Israel conocían este principio del cántico nuevo. Sabían alabar a Dios con cánticos. Y continúa en el versículo 3. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Vez tras vez son alabanzas a Dios por lo que ha hecho. No hablaban de las proezas de ellos al cruzar el mar. No, alababan a Dios. Más adelante en el capítulo, María y las profetisas se unen al canto. Y dice que María respondía, cantad a Jehová de nuevo. Cantad a Jehová. Se repite vez tras vez. ¿Recuerdan la historia de Ana? Ya la hemos mencionado en relación con el sonido de la música, como Samuel era tan sensible a la voz de Dios. Ana, su madre, ha llevado a Samuel de nuevo al templo como lo prometió. Y como dije antes, si yo hubiera tenido que dejar a mi hijo en esa situación, yo hubiera dicho, no es posible, ¿qué voy a hacer? Y hubiera regresado a casa a preocuparme. No debiera orar. Pero yo hubiera dicho, ¿qué es esto? Pero Ana no. Vean 1 Samuel capítulo 2. Este es el canto de Ana. ¿Cómo sabemos que es canto? En el original está en forma poética, es un canto. Ana dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Ella sabía alabar a Dios con el canto. Luego, 2 Crónicas 5. Si no has estudiado este capítulo, estúdialo. Esta es la dedicación del templo. Versículo 12 al final dice que había en un extremo del altar 120 sacerdotes que tocaban trompetas. 120. ¿Recuerdan que les dije que yo dirigía una banda de 26 trombones? Imaginen 120 trompetas, un sonido hermoso. Ahora, sabemos por 1 Crónicas 23:5 que David tenía una orquesta de 4,000 instrumentos. 4,000. Imagínenlo. 120 en trompetas, 4,000 en la orquesta. Josefo también, Josefo es un historiador secular, dice que había capacitados para cantar en el coro, todos con vestidos de lino, eran 200,000. No sé si todos cantarían al mismo tiempo, pero tomemos la mitad.
Digamos que eran 100,000 en el coro, solo 2,000 en la orquesta. No podemos cambiarlo de 120 sacerdotes, 120 trompetas, no podemos cambiar ese número. La idea de que esto era una especie musical de la época de piedra es una locura. Se basa en un concepto evolucionista. Es la idea de que el hombre siempre está mejorando. Yo personalmente creo que esa debe haber sido la música más hermosa que se ha oído o se oirá en este mundo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando la gente tiene una relación correcta con Dios, Él les da la habilidad para realizar y apreciar y entender la buena música. Cuando pierden su comunión con Dios, pierden esa habilidad. ¿Saben dónde estaba la iglesia más fuerte del mundo en los primeros 300 años después de la muerte de Cristo? ¿Lo saben? África. El norte de África tenía la iglesia más fuerte del mundo. Incluso conocimos unos misioneros, los Rosenhaus, misioneros en Sierra, República Central Africana. Habían traducido la Biblia al idioma Sango. ¿Saben lo que ellos dicen? Al empezar a traducir el idioma, que nunca había sido escrito, encontraron más de 300 palabras hebreas en ese idioma. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio estuvo ahí. Pero cuando esa gente le dio la espalda a Dios y se volvieron al paganismo y canibalismo y todo lo que lo acompaña, ¿qué pasó con su música? Se acabó. Cuando llegaron los misioneros se encontraron toda clase de problemas. Algunos dicen, hemos descubierto que esta música rock viene de África. No, no culpen a los africanos. Nosotros nos fuimos por el mismo camino, solo que llegamos más pronto. En la medida que nuestro país le ha dado la espalda a Dios, se ha convertido en una sociedad pagana. ¿Y qué ha sucedido con nuestra música? Se ha vuelto basura. Y yo creo que esa música del Antiguo Testamento, probablemente volviendo a la serie de sobretonos, como les mostramos, en los mensajes 1 y 2, cómo Dios nos dio la serie de sobretonos y tenemos la escala pentatónica que viene de eso y nuestra música ha de construirse sobre esos principios. Yo imagino que conocían esos principios en ese tiempo. Y creo que los aplicaban y tenían hermosa música. Pero luego continúa y dice, cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, número 1, había unanimidad. Cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, observan que incluso lo menciona 2 veces. ¿Por qué? Dios quiere que estemos unidos. Eso me dice varias cosas. Para empezar, me dice que ensayaban. Tanta gente no canta al unísono, sino ensayan. Esto de que, hermanos, no hemos podido ensayar, pero oren por nosotros mientras cantamos. Nada. Ustedes no ensayan, yo no oro. Dirán que es broma. No. O sea que todos deben ser músicos profesionales. No, claro que no. Lo que estoy diciendo es que si lo vas a hacer para Dios, vale la pena hacerlo bien. Y si no ensayas, yo no escucho, menos voy a orar. Esto de darle a Dios las obras es abominación para Dios. Él quiere lo mejor de nosotros. Yo creo que ensayaban. También me dice otra cosa. Me dice que tenían un director que sabía lo que hacía. No se mantiene a tanta gente unida si el conductor no sabe lo que está haciendo. Cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, alabando y dando gracias a Jehová, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los símbolos y otros instrumentos de música, y cuando alababan a Jehová, mencionó unidad 2 veces, ahora menciona alabanza 2 veces. Así es en la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Viene el poder. La fórmula es unidad más alabanza, siempre es igual a poder. Vino el poder de Dios. ¿Cómo sabemos que estaba el poder de Dios? Dice que la casa se llenó con una nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Cómo indica eso poder? Dice que los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube. Ahora, no sé por cuánto tiempo se habría preparado ese sumo sacerdote para su sermón de ese día. Pero recuerdo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo en el templo, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y ellos dijeron, 46 años nos llevó construir este templo, y Él lo va a levantar en 3 días. Jesús hablaba de su cuerpo, claro. Ellos creían que hablaba del edificio del templo. No sé cuántos de esos 46 años el sacerdote estaría preparando su sermón, pero nunca se le hizo predicarlo ese día. Y es que nubes siempre simbolizan el poder de Dios. Una de las cosas que aprendí como piloto es a respetar las nubes. Tienes que respetar.
Incluso una de esas tormentas eléctricas que tienen en Florida, una tormenta tiene suficiente electricidad para abastecer electricidad a la ciudad de Nueva York por un año. Una tormenta. Hay corrientes verticales tremendas ahí que podrían literalmente desmembrar a una avioneta y me ha acercado suficiente. No quiero estar en el interior de una. Si quieres entrar tú, yo no. Me da miedo. El poder de Dios. La Biblia dice lo mismo. ¿Recuerdan cuando Dios llevó a los israelitas por el desierto? De día era una columna de nube y en el monte de transfiguración, ¿qué fue lo que cubrió a Jesús? Una nube. Cuando Jesús ascendió al cielo, dice que lo recibió una nube. Primera Tesalonicenses 4, en su regreso, regresa en el poder de Dios. Siempre es el poder de Dios. Y aquí viene el poder de Dios porque tenían unanimidad y alabanza juntos en la música. ¿Cuánta falta hace ese poder en nuestra música hoy? Música llena de la palabra de Dios, como les mostré en Colosenses 3:16. Llena del Espíritu de Dios en Efesios 5:19. Podemos tener el poder de Dios en nuestra música también. Yo recuerdo, muchos de ustedes no tienen edad para recordarlo, pero recuerdo un programa radial de avivamiento con el Dr. Charles Fuller. Nunca conocí al señor Green, el director de música, pero debe haber tenido algo especial su música, porque recuerdo muchos domingos oírlo domingo por la mañana en la casa en New Jersey, y ahí fue donde aprendí lo que es música buena cristiana. Ahí me enamoré de la música del Evangelio. He llevado estudios, he conducido óperas, he compuesto, pero cómo me encanta la música del Evangelio. A eso me ha llamado el Señor. Y me gusta usar lo otro para producir buena música cristiana. Recuerdo muchos domingos, el Dr. Fuller hablaba después del canto y decía, siento la necesidad de hacer una invitación, sin predicar ni una palabra. Y 50, 70 personas levantaban la mano para ser salvos, solo por la música. Y yo pensé, si Dios me permite algún día trabajar con música, va a ser de esa. Música que llega al corazón de la gente porque está llena de la palabra de Dios y bajo el poder del Espíritu de Dios. Y Dios lo usa. Tenían el poder de Dios. El principio es, cada vez que abres la boca para alabar a alguien, le abres el corazón a esa persona. ¿Entienden eso? Dios quiere que le alabemos a Él, porque cuando abrimos nuestras bocas para alabarle, Él abre nuestro corazón. ¿Recuerda que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Alguna vez han tenido noche de gratitud familiar en su casa? Extrañamos mucho a nuestros hijos, los días más felices de nuestra vida. Algunos de ustedes se sienten frustrados con los niños y los problemas, lo entiendo. Pero los días más felices de nuestra vida, y Farah Jean corroboraría esto, era cuando los hijos estaban en casa. Y una cosa que se nos ocurrió fue una noche de gratitud familiar. Se selecciona a un miembro de la familia y él no tiene que ayudar a preparar la cena, no tiene que lavar platos, y él decide lo que vamos a cenar esa noche. Lo que él quiera es su día. Y después de cenar lo que él desee, luego todos nos sentamos y le decimos a esa persona lo que apreciamos de ella. Si hay niños pequeños hay que advertirles que no hay que decir nada negativo. Pero les diré una cosa. Cuando hacen eso, y si son jefes de familia, hay que tener su noche también. Sus hijos necesitan tener el privilegio de abrir sus bocas para elogiarte a ti. ¿Han observado en una escuela cristiana cuando alguien pierde la comunión con Dios, le pides que cante y ¿sabes lo que hace? Y si logras que abra la boca para alabar a Dios, abrirán su corazón a Dios. Es un principio de la palabra de Dios. Se aplica a otras áreas, pero es un principio. Si abrimos nuestras bocas para con Dios, Él abre nuestro corazón a su voluntad y a sus caminos también. De alguna manera, cuando abres tu boca para alabar a Dios, Dios entonces abre tu corazón aún en tiempos difíciles y te permite ver un poco del futuro y puedes prever por qué Dios está permitiendo esto que te sucede. No es que no vengan los pesares, pero Dios quiere que le alabemos de todos modos. Y luego continúa ahí en el versículo 13 de 2 de Crónicas 5 y nos dice lo que cantaron. Dice, todo el tiempo soy feliz, feliz, feliz. Cantaron, si eres salvo y lo sabes, suénate la nariz. No entiendan mal, no estoy diciendo que no tengamos cantos divertidos. No entiendan mal. Si están en un autobús con un grupo de adolescentes cristianos y quieren cantar algo divertido, pero no descuiden el canto nuevo de Dios.
Nosotros teníamos una noche especial en nuestra iglesia donde la congregación escogía los cantos. Y los adultos escogían los coros infantiles y los niños pedían los himnos. Castillo fuerte es nuestro Dios. Los niños querían los himnos que alaban a Dios. Y aquí su alabanza es porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Un canto de alabanza a Dios. Y ese es el canto eterno. ¿De qué cantan? Dios es bueno, Dios es justo, su misericordia es para siempre. Dios perdonará al pecador que viene a Él. Pablo llega a eso en Romanos 3:26 y dice que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo es posible que un Dios santo que no tolera el pecado justifique a un vil pecador como tú y yo? Así lo hace. Él es bueno, sí, santo y justo, pero su misericordia es para siempre. Él salva a quien viene a Él por su Hijo, el Señor Jesucristo. Es el cántico de redención. Pero eso es Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a un pasaje del Nuevo Testamento. Hemos visto varios versículos del Nuevo Testamento, pero vamos a uno más. Hechos 16. Pablo y Silas están en la cárcel de Filipos. Esa cárcel era un lugar hermosísimo, un bello sitio. Era una cueva en la montaña. Estaban adentro de la cueva y dice que estaban en el calabozo de más adentro. Versículo 24. Además habían sido golpeados ese día, seguramente sangraban sus espaldas, probablemente con fiebre como resultado de la golpiza. Y aún peor, no solo los habían azotado, sino que sus pies están en los cepos. ¿Se imaginan lo que era eso? Cuando vuelvan a casa, siéntense en el piso, pongan una pila de libros de unos 35 centímetros, suban los pies a la pila de libros y quédense ahí una media hora sin moverse. Les parecerá que se parte la espalda. No se podían acostar en ese piso de tierra. Recuerden que la espalda les sangraba. Y peor aún, era medianoche. Dice, y a medianoche, yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy enfermo, medianoche es la peor hora. Anhelo que llegue la mañana, y la noche parece eterna. Era medianoche, ¿y qué se imaginan que estaban haciendo Pablo y Silas? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban. Y no era en voz baja. Cantaban himnos a Dios. Alababan a Dios. ¿Estarían cantando acerca de lo terrible de sus condiciones o que todo se compensará en el cielo? No estoy criticando himnos de consuelo. Creo que los necesitamos. Pero vean la Biblia, cuando la gente está bien con Dios, siempre cantan alabanzas. Eso hicieron Pablo y Silas. Y como dije, cantaron en voz fuerte. Si fuera yo, acaso podría tararear un poco. Pero Pablo y Silas cantan de modo que todos oigan. Y esa noche, cuando ellos cantaron, tenían los cantos memorizados. ¿Cómo lo sé? Estaba oscuro. ¿Se imaginan que Pablo dijera a Silas, saca el himnario y abren el 222, tenemos que cantar? Si eso hubiera sido, nunca hubieran cantado esa noche. Y por eso debes memorizar la Escritura, porque a Satanás le encanta atacarte cuando más oscuro está y cuando no tienes Biblia. Cuando no tienes himnario. La última vez que hablé con esa señorita que mencioné al principio, la última vez que hablé con ella tenía memorizados más de 50 himnos y estaba por graduarse de una escuela cristiana. Le pregunté, ¿cuántos cantos has memorizado? Y me dijo, 50. 50 cantos completos memorizados. Ella memorizó todas las estrofas. Si tenía 15 estrofas, se memoriza las 15. Yo no les recomendaría más que 2 o 3 estrofas de cada himno, pero ella las había memorizado todas. Eso lo hicimos en la iglesia donde estuvimos por 27 años. Toda la congregación memorizaba himnos. Si pedíamos grande es tu fidelidad, toda la congregación sabía la letra. Si cantábamos firmes y adelante, toda la congregación se lo sabía. Ni siquiera tenían que abrir el himnario. Todos sabían la letra de esos himnos. ¿Cuán grande es Él? O en la cruz. Ella tenía 50 himnos memorizados. Y le pregunté, ¿o sea que no funciona? Dijo, claro que sí, pero antes despertaba a medianoche con esos cantos y no sabía qué hacer. Sentía que me volvía loca, pero ahora si viene a mi mente uno de esos cantos, solo empiezo a cantar alabanzas a Dios, como grande es tu fidelidad.
Y dice, inmediatamente el canto antiguo se aleja. Y pensé, de eso se trata el principio. Se expulsa literalmente el canto viejo con un cántico nuevo de Dios. Literalmente se expulsa un canto de alabanza, el principio del reemplazo y el principio del canto nuevo. Y es que esa noche cuando cantaron Pablo y Silas, Dios hizo algo por ellos que a pocas personas les toca ver. ¿Se han puesto a pensar en eso? Pocos cristianos ven que Dios cumpla su palabra ante sus mismos ojos. Dios siempre cumple su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que Dios cumplió su palabra ante tus propios ojos? Eso es emocionante. ¿Cómo cumplió su palabra Dios esa noche? Yo creo que era un trío el que cantaba. ¿De veras? ¿Quién era el tercer miembro? Dios. ¿Recuerdan que vimos en Sofonías, capítulo 3, 17, Jehová está en medio de ti, se regocijará sobre ti con cánticos? ¿Y cómo sabemos que Dios cantó esa noche? Hubo un terremoto, y parece haber sido un pequeño terremoto local, solo abrió la cárcel, no tembló todo el pueblo, solo abrió la cárcel. Siempre que Dios habla, la tierra tiembla. Vean 2 Samuel 22:8. Dios habla y la tierra tiembla. Salmo 18 comenta sobre eso. Dios habla y la tierra tiembla. Incluso en Hebreos dice algo muy interesante. Dice, mirad que no desechéis al que habla, la voz del cual conmovió entonces la tierra. La voz de Dios sacude la tierra, pero luego continúa y dice, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Es que Dios habló para que la tierra fuese, y dice que un día dirá la palabra para que el mundo deje de existir, por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. El poder de Cristo. Y yo creo que Dios se unió al canto esa noche, y hubo ese terremoto, y aún en Apocalipsis menciona esto, salió una gran voz del templo del cielo, y hubo un gran temblor de tierra. Aún en el cielo cuando Dios habla, tiembla la tierra, se sacuden los cimientos del templo cuando Dios habla. Pablo y Silas, esa noche, condujeron a ese carcelero de Filipos, y toda la familia de él, a Jesucristo. Vieron el cumplimiento de la palabra de Dios ante sus ojos. Y es que no les repetí Salmo 43 completo, ¿recuerdan? Regresemos allá, Salmo 40, versículo 3, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y luego, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios promete que si tú y yo tenemos su canto nuevo en nuestra boca, no solo en nuestro corazón donde nadie lo ve. Por eso dice, verán esto muchos. Hay que sacarlo donde lo puedan ver. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo anhelo ver cuando llegue al cielo cuántas personas habrán conocido a Cristo como su Salvador como resultado directo de la respuesta de Ron Hamilton a Dios cuando perdió un ojo por cáncer. Por eso es Parche el Pirata. Le llamamos Parche el Pirata. Y Ron, a unos días de haber salido del hospital, con los versículos que la gente le había enviado, se sentó y escribió, gózate en el Señor, Él nunca se equivoca. Él conoce el final de cada uno de mis caminos, pues cuando sea probado y purificado, saldré como oro. Palabras directamente de la Escritura. Y nunca hemos oído que Ron se queje ni una sola vez. Y a donde quiera que vamos, la gente nos cuenta la bendición que ha sido para ellos ese canto. ¡Qué bendición! Di este mensaje en la iglesia hace tiempo, y una señora me escribió una carta varias semanas más tarde. Me dijo, usted dio ese mensaje y no tuvo ningún efecto en mí. Dijo, no hay manera de que yo aplique eso. Tengo 5 hijos, y el mayor creo que tiene 5 años. No estoy seguro de algunos de los detalles, pero creo que dijo que el mayor tenía 5 años. Y dijo, siento que lo único que hago es lavar caras sucias y pañales todo el día. Pensé que esto no se aplica a mí. Yo no puedo ser testimonio para nadie. Dijo, no tenemos secadora y tiendo la ropa afuera en el tendedero y los principios que usted dio volvían continuamente a mi pensamiento. Así que decidí que el mejor momento para hacerlo sería mi momento más frustrante, cuando tenía que tender la ropa en el frío y el viento. Así que decidí cantar himnos de alabanza mientras tendía la ropa. Y dice que solo tenía 2 o 3 días haciéndolo,
cuando un día salió la vecina y se puso junto a la cerca y preguntó, ¿qué es lo que cantas? Y dice que le pudo testificar a la vecina y pocos días después aceptó a Cristo. Eso es lo que promete ese versículo. Si cantáramos cantos de alabanza a Dios, Dios cumplirá su palabra. Él nos acerca a otros. Una de las camarógrafas que está tomando este video me platicaba que estuvo en una tienda y la dependiente era muy áspera y tosca y pensó imposible alcanzarla a ella. Pero cuando todos habían salido, se empezó a abrir con nosotros. Vio que éramos comprensivos y se abrió con nosotros y nos platicó que había quedado viuda 2 veces y la van a ir a visitar esta noche para hablarle acerca del Señor. Está abierta al Evangelio. Y es que si nosotros abrimos nuestras bocas para alabar a Dios, y la música es una de las mejores maneras, no es la única, pero este principio es aplicable, que si abrimos nuestras bocas para alabar a Dios, Él obrará en sus corazones para que crean en Él. Dirán, ¿cómo encontramos himnos de alabanza? Pues es fácil, hay muchos. Qué gran misterio, tan incomprensible. Gloria, gloria, de Fanny Crosby. Oh, que tuviera lenguas 1000, fuente de la vida eterna. Incluso coros como, si Dios es fiel, maravilloso es Él. Y muchos himnos más. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Cada frase de esas viene de la Biblia. Literalmente son cientos de himnos que pueden aprender y usar para alabar a Dios. Nosotros en Música Majestuosa tenemos algunos. Nuestros libros se llaman alabanzas. Hemos usado como tema, Mi Dios es justicia y bien. Flora Jean, ven al piano y vamos a cantarlo juntos, ¿sí? Mi Dios es justicia y bien. ¿Han oído la música? Ahora oigan la letra. Mi Dios es justicia y bien. Mi Dios santo y puro es. Mi Dios es un Dios tan fiel, no me desamparará. El principio ahí es el mismo que leímos en 2 Crónicas 5. Él es bueno, mi Dios es justicia y bien, es santo, es un Dios tan fiel, no me desamparará. Porque para siempre es su misericordia. Y ese es un canto de alabanza. No trato de venderles nada, pero tenemos libros llenos de cantos que alaban a Dios. Hebreos dice, ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Sí, es un sacrificio. Me dirás, tú no te imaginas los problemas que tengo. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. A Dios no le importa tanto lo que estás pasando, sino tu respuesta a lo que estás pasando. Dirás, tú puedes decir eso porque no sabes lo que son los problemas. Recuerdo una época en nuestra vida cuando la señora Garlock y yo estábamos tan quebrantados que casi no podíamos ni orar. Y recuerdo habernos arrodillado junto al sofá para decirle al Señor, hemos confiado en tus promesas, pero no vemos el cumplimiento, pero seguiremos confiando en ti. Y no creo que haya cambiado nuestras vidas, ni nuestras circunstancias, pero sí cambió nuestros corazones. Y en ese tiempo, no podía ni recordar los pasajes que había memorizado, pero recordaba los cantos. Podía cantar himnos de alabanza a Dios. Es el mejor remedio para la depresión. Si batallan con depresión, empiecen a alabar a Dios. Es el mejor remedio cuando no hay trastorno fisiológico. Dios quiere que te despojes del viejo hombre y te vistas del nuevo. El versículo lema de mi vida, cuando la gente me pide que firme algo, siempre pongo Salmo 104, versículo 33, que dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. ¿Qué versículo? Y continúa en el siguiente versículo y dice, dulce será mi meditación en él. Una de las mejores maneras de meditar en el Señor, no solo en su palabra, sino en la persona de Dios. ¿Desde cuándo no meditas en la persona de Dios mismo? Recordando al Dios tan grande que tenemos. Una de las mejores maneras de hacerlo es cantar himnos que alaban a Dios. Abrirán tu corazón a Dios. Dulce será mi meditación en él. Aún Dios canta. Y cuando nosotros lo hacemos, nos unimos a algo que vamos a hacer por la eternidad. Glorificar a Dios. ¿Qué oportunidad nos ha dado Dios? Yo me regocijaré en Jehová.
comprobando lo que es agradable al Señor. Hemos recorrido bastante en estas sesiones, empezando por ver que Dios es musical, demostrando que la música tiene un mensaje, mostrando que el sonido de la música es importante, pero también el evangelio, la doctrina que lo acompaña es importante. Y luego demostrando que la música sí nos afecta y que Dios nos ha dado la música como una de las herramientas más maravillosas. Y me alegro tanto de que Dios me permita servirle por medio de la música. Lo disfruto tanto que me siento hasta culpable. Que Dios me permita servirle por medio de algo que disfruto tanto. ¡Qué privilegio! No lleno. Y ha sido un placer para mí poder hablarles y darles estos principios. Espero que tomen estos principios, no acepten mi palabra por lo que yo diga. Lo que yo diga no importa, es lo que Dios diga. Investiguen los principios que les he dado. Vean si son fieles a la palabra de Dios y luego creceremos una vez más. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Que Dios les bendiga y su Santo Espíritu les guíe al comprobar lo que es agradable a Él en el campo